Doloso de acción, en uno cuanto solo podemos hablar de dominio del hecho en el sentido en que lo hemos expuesto. Los delitos imprudentes estaremos más cerca de un concepto objetivo formal en cuanto solo podrá ser autor el que realice la conducta típica. Sin embargo, que solo pueda ser autor de un delito imprudente el que realice la conducta típica no implica, frente a lo que se ha sostenido en acquisiciones, incluido el mismo finalismo, Belcel, Ceresomir, que en los delitos imprudentes baste con realizar una conducta imprudente que contribuya causalmente a la realización del resultado para ser autor, lo que, más que al concepto objetivo formal de autor, nos llevaría a un sistema unitario de autoría, pues todo el que interviniese en un delito imprudente lo haría a título autor. Realizar una conducta que no observa el cuidado objetivamente debido es el primer requisito para ser autor en el delito imprudente, pero sigue siendo insuficiente. No toda persona que infringe el cuidado objetivamente debido poniendo una condición de la producción del autor. Resultado es, como se señaló ya en la lección 11, con la identificación de una conducta contraria a una norma de cuidado que tiene como fin evitar un determinado estado de resultado, no hemos finalizado la tarea de concretar la conducta típica de un delito de resultado. En definitiva, también en el delito concreto imprudente hay que tener en cuenta consideraciones materiales para determinar el concepto de autor, esto es, necesitamos reflexiones que justifiquen por qué el que realiza el hecho por sí solo es autor. En su momento, lección 11, pudimos ver que se debía distinguir entre dos clases de normas a la hora de calificar como típicas las conductas que cuidado objetivamente debido infringían el ¿qué? Normas C. que pretenden impedir la producción de un resultado evitando realicen conductas que favorecen la actuación dolosa o imprudente de un tercero, que es quien realmente decide sobre la producción del resultado. Estas normas no serían las subyacentes a los delitos imprudentes. No. Produce de resultado, sin que fuese típica la acción que las infringe, la conducta de un directamente el resultado, sino que favorece que la conducta tercero lo produzca. Normas cuya infracción causa directamente el resultado, sin que la posibilidad de producción del mismo quede condicionada por la actuación posterior de terceros sobre el mismo riesgo. Estas serían las prohibiciones subyacentes a los tipos imprudentes de resultado y, por tanto, su infracción daría lugar a la conducta típica y a responsabilidad en concepto de autor. Aquí la conducta sí produce directamente el resultado, sin necesitar ninguna conducta posterior de terceros sobre el mismo riesgo. Así, podemos distinguir entre las conductas que favorecen la producción del resultado a través de la actuación de un tercero, sea esta intervención dolosa o imprudente, y las conductas que directamente causan el resultado, sin que sea necesaria intervención complementaria alguna. Solo estas últimas son las conductas constitutivas de autoría en los delitos imprudentes. 2 y 12. Recordemos el ejemplo 11 y 15 del farmacéutico que a petición de un cliente le despacha sin receta un medicamento de los que es preceptivo entregar con receta porque tienen varias contraindicaciones. El eliente, sin consultar con el médico ni leer el prospecto, le administra el medicamento a su hijo pequeño que muere por tratarse de uno de los casos en los que la administración del fármaco estaba contraindicada. Aquí es la conducta del cliente la única que supone autoría del homicidio por imprudencia. La conducta del farmacéutico no es autoría de homicidio imprudente. Para concluir, solo queda analizar la cuestión de si todas las clases de autoría que regula nuestro código son aplicables al delito imprudente. La respuesta es que no. Si bien no plantea problemas la posibilidad de autoría inmediata individual, no es posible la autoría mediata ni la coautoría. Como a la autoría mediata le es consustancial el dominio del hecho, dominio que, tal, no puede darse en los delitos imprudentes, pues el autor no configura el hecho para la producción del resultado, no lo dirige hacia el mismo, de forma que tampoco puede hacerse por medio de un instrumento. Más allá de ello, nuestro Código Penal exige en la autoría mediata la realización del hecho por medio de otro, el que la persona de atrás se sirve como instrumento. Este servirse solo es usable de forma dolosa, pues exige, claro está, la conciencia y voluntad de utilizar a otro. Solo en este caso podemos decir que una persona se sirve de otra, lo que no se da en la imprudencia. El problema de la coautoría lo analizaremos posteriormente. 7.3. Autoría y delitos de omisión. Salvo en los delitos de omisión causal y resultado, donde podemos hablar de dominio del eco en el sentido expuesto hasta ahora, en el resto de los delitos de omisión no podemos decir que se dé un dominio de los factores causales hacia la producción del resultado, que es como hasta el momento, para los delitos de acción, hemos definido el dominio del hecho. Ahora bien, si podemos observar un fenómeno similar, adaptado a la no realización de la concreta conducta que supone la omisión, el sujeto podría, con su intervención, evitar la producción del resultado directamente, sin necesidad de intervenciones posteriores de otras personas. Lo que hace el omitente es no intervenir sobre los cursos causales y, así, permitir que los factores causales desemboquen en un determinado resultado. Esta situación le concede un dominio sobre la evitación del resultado, en el sentido de que su intervención sobre los factores causales concurrentes le hubiese llevado, sin más, a evitar la producción del resultado. Dado que en estos delitos no existe, como tal, un dominio de la causalidad, puede resultar conveniente no utilizar la expresión dominio del hecho, pese a que, como tal, se busca algo similar, equivalencia.
Hablamos por ello de dominio sobre la causa fundamental del resultado, para expresar esta idea de que el sujeto podía intervenir sobre los cursos causales evitando con ello la producción y resultado, pese a que, como tal, podríamos hablar de dominio del hecho que en este caso se pondría de manifiesto precisamente en la no utilización de los cursos causales para evitar la producción del resultado. 2 y 13. Recordemos el ejemplo 1243 en el que AIDTV no asistía a su marido Luis Ernesto V.S. que ha sufrido un grave infarto. En la casa no cuentan con medicación adecuada, de modo que lo único que puede hacer AIDTV es llamar a los servicios de urgencia. En este caso AIDTV no tiene el dominio sobre la causa fundamental del resultado, ya que lo máximo que puede hacer es esperar que un tercero realice la acción que impedirá el resultado, lo que ella, como tal, no puede hacer. En este caso su conducta no equivale a la causación activa de la Luis Ernesto V.S. de muerte de TV podrá colaborar en la evitación del barra inversa. Resultado, puede evitarlo. La diferencia se aprecia claramente si modificamos pero no el supuesto forma que AIDTV tenga a su alcance la medicación que, para estos casos, prescrita Luis tiene Ernesto. En este caso con su acción sí puede evitar producción del resultado de muerte y, por directamente la tanto, si nada lo hace, desvalórala. Estamos ante una acción de producir el resultado. Omisión que es equivalente en su desvalor. Y L clases de autoría. Vistos algunos de los conceptos de autor defendidos por la doctrina y las expresada nuestra propia posición al respecto, podemos volver al análisis de clases de autoría que regula nuestro Código Penal. 1. Autoría inmediata individual. Solo. Tal y como señala nuestro código, es autor el que realiza el hecho por sí. Art. 28, párrafo primero, primer inciso. Condida. En 14.14, María G. quiere matar a su vecina Isabel Z. Para eso la espera el portal de la casa de ambas y una vez que Isabel pasa a los garajes acuchilla por la espalda y por sorpresa repetidas veces causándole la muerte. Como ya señalamos, es el que realiza directamente, inmediatamente, con manos, los actos típicos o, dicho más estrictamente y en coherencia con lo dicho en la lección 13, el que realiza actos ejecutivos, suele decirse que es la categoría que menos problemas presenta, pues no parece que los supuestos que un solo sujeto comete la acción descrita en el tipo vayan a plantear graves problemas. El sujeto pone de manifiesto su dominio del hecho en la realización de la conducta típica, dominio del hecho tanto en su vertiente negativa, la capacidad de evitar que se produzca el resultado, para lo que le basta con dejar de actuar, al menos mientras no nos encontremos ante una tentativa acabada. Como positiva, la configuración concreta del hecho que es, precisamente, la prueba más clara de su dominio del acontecer causal, dado que, a partir del fin que pretende conseguir, elige los medios y dirige la actividad a la consecución de ese fin. La actividad, además, no se dirige al fin de sino cualquier manera, del modo en que el sujeto quiera conseguir el fin y, por tanto, a través de una utilización determinada de la causalidad. 2. Autoría mediata. 21. Consideraciones generales. K trata de la modalidad de autoría que se regula en el art. 28, párrafo C. Primero, tercer inciso, cuando el código se refiere a los que, por medio de otro el que se sirven como realizan el hecho instrumento. A diferencia de la autoría. El autor es directa, inmediata, en la que la realización del tipo por ante supuestos material, personal, con sus manos, aquí nos encontramos en que la realización del tipo por el autor tiene lugar de modo indirecto, a través de otra persona que le sirve de instrumento para cometer el delito. La realización del tipo no la lleva personalmente a cabo el autor, pues es al dominio instrumento el que la realiza, de ahí que hayan surgido problemas respecto del hecho. Vemos, por tanto, que tiene una estructura muy característica, un sujeto, el hombro persona de atrás, utiliza a otra persona, instrumento, hombre delante, para conseguir su propósito. Lo importante, claro está, es que la persona de atrás tiene el dominio del hecho, como podremos ver en los diferentes supuestos, se trata de configurar o aprovechar la configuración de una determinada situación en la que, a través de la utilización de la actuación de otra persona, se puede llegar a obtener el fin pretendido. Esta clase de autoría fue introducida por primera vez por el Código Penal de 1995, dejando al margen el extraño precedente del Código Penal de 1822, en cuyo art. 13 se encontraban algunos supuestos de lo que hoy denominamos autoría mediata, planteándose la cuestión de si era necesaria la introducción de la misma. Mayoritariamente se contesta que sí, pues, en otro caso, podrían producirse lagunas de punibilidad. Así, la forma de escribir las conductas prohibidas u ordenadas puede hacer realmente difícil considerar que el autor mediato realiza la conducta típica, incluso aunque se sirva de un instrumento. 2 y 15. El artículo 147.3 CP castiga como delito leve golpear a otro sin causar lesión. Gimbernator de ponía el siguiente ejemplo respecto al art. 420. Del CP 73, equivalente al precepto mencionado del CP vigente, que ilustralo. ¿Qué queremos señalar? Andrés determina a Benito a golpear una lona bajo la que, sin que Benito lo sepa, se encuentra Xavier. Andrés no ha golpeado a Xavier, aunque haya conseguido que Xavier sea golpeado. Si no podía ser considerado autor,
por no realizar la conducta típica, habría que acudir a la participación, donde tampoco las soluciones eran correctas. Siempre, pues cuando el instrumento no actuase de modo típico, no sería posible castigar a la persona de atrás como inductor o cooperador necesario. Como veremos en la lección siguiente, debido al principio de autor, como accesoriedad mínimo haya. Para poder castigar al partícipe es necesario que el autor, dado comienzo a la ejecución del delito. 2 y 16. Carlos Z quiere matar a Marcelino V. Para ello hace que un cable de alta tensión, diciéndole que no pasa corriente, lo agarre que es falso. Carlos Z sabe. Como consecuencia de la descarga de, como alta tensión, muere. El art. 138 castiga al que matare a Marcelino V otro, y en este caso, Marcelino provocado la muerte él mismo, por lo que su V.C.A. autoría, no podíamos castigar a Carlos Z como conducta sería típica, al no existir. Partícipe, pues sin delito y por autor no hay tanto, no podemos castigar a los partícipes. De ahí que fuese necesaria la previsión expresa de la autoría mediata. 2.2. Autoría mediata y autor detrás del autor. En muchos planteamientos se considera necesario que el instrumento quede exento de apellido o, al menos, que se le imponga una pena atenuada, para explicar su falta de libertad, que, más allá de permitir calificarle de instrumento, permite que el dominio del hecho lo ostente el hombre de atrás. Así, no se chaza. Admite la utilización de un instrumento plenamente responsable, pues se coexistencia de varios dominios del hecho independientes entre sí. Pueden, sin embargo, otros autores no ven mayores problemas para admitir que coexistir diversos grados de dominio del hecho. Así, más allá del propio Belcel, puede verse recientemente en nuestra doctrina Fernández Ibáñez Boleabardón y Jiménez Martínez. De este modo, podemos hablar de autoría del mediata autor. Con un instrumento responsable o acudir a la figura del autor detrás. Niodel. Que también de forma gráfica señala que hay un autor, con domi también hecho, detrás de la persona que ejecuta materialmente el hecho y que es autor. Nuestra jurisprudencia admitió la existencia de esta figura, SSTC 02/07/1994 y 30 de abril de 1979. Que él sí se quiere reservar la expresión autor mediato para los supuestos en del instrumento presenta alguna clase de déficit y hablar de autor detrás autor para los supuestos en que el autor inmediato es plenamente res. Paan Zabal. Es una cuestión que podemos dejar abierta. En cualquier caso, haya autor inmediato, en sentido estricto, o solo un instrumento, que o no será autor en sentido estricto, única limitación. Que no será tendría sentido, o que responsable penalmente, lo que, como tal, no el concepto de tiene por qué ver con persona de atrás. Autor. O el autor. Lo importante. Detrás. Es reconocer que hay casos en que la del autor, tiene él. A que también el instrumento domina la dominio del hecho, pese realización del hecho típico. 2.3. Supuestos de autoría mediata y de autor detrás del autor. Can carácter previo deben ser o señalar que es necesario que el instrumento realice una acción en sentido estricto, pues si no es este el caso se rechaza en este ante autoría mediata para acudir a la autoría inmediata o que utiliza un cuerpo humano, o ley una persona, igual que podía haberse utilizado cualquier otro instrumento u objeto no humano, una piedra, un palo, un martillo. 2 y 17. Vicente U empuja violentamente a Antonio P contra una valiosa escultura. Como consecuencia del choque la escultura cae al suelo y se rompe. En este caso Vicente U hubiese podido empujar la escultura con cualquier objeto sin que hubiese diferencia, pues lo específico de la autoría mediata, la actuación de otra persona, no se da en este caso. 2.3.1. El instrumento no realiza siquiera el tipo objetivo del delito. Se trata de casos en que la conducta típica exige que la actuación se realice sobre otro y no sobre uno mismo. 2 y 18. Recordemos el ejemplo 2 y 16 donde Carlos Z consigue que Marcelino V se provoque su propia muerte. En este caso la conducta de Marcelino es atípica, pero resulta claro que Carlos Z ha conseguido matar a otro por medio de la conducta de otro Marcelino en este caso. Z32. El instrumento realiza una conducta incluida en el tipo objetivo, pero le falta el dolo u otro elemento subjetivo de lo injusto. 14. 19. Carmen R quiere matar a Sancho F, envenena la sopa que Sancho va a comer y le da plato a Miguel Q, camarero, quien, sin sospechar nada, le sirve el plato a Sancho, que muere como consecuencia del veneno. Miguel Q no actúa con conciencia y voluntad de matar a otro, pero Carmen R sí consigue matar a otro por medio de la actuación de Miguel. 2 y 20. En la piscina de su urbanización Pilar P le pide a Irma S, socorrista, que le alcance el bolso que está junto a unas toallas. Irma S, que desconoce que el bolso pertenece a otra persona, se lo da. Más allá de la falta de dolo,
Tampoco concurriría el ánimo de lucro en la conducta del maese, pese a que la conducta de Irma sería típica. Pilar consigue apoderarse de cosas muebles ajenas sin el consentimiento del dueño a través de su actuación que instrumentaliza al maese. Se discute si en los supuestos de error sobre un elemento del tipo, el error dipse invencible o si puede ser vencible, postura que preferimos. Pues el dominio del hecho por el autor mediato no se ve afectado por el carac. Vencible o invencible el error del instrument. 933 El instrumento no acta antijurídicamente, pues se encuentra amparado por una causa de justificación. 2 y 21, Bartolo se encuentra tomando. Entra unas copas con su amigo Félix de Pedro T., con quien mantiene un local en el que también se encuentra. Y muy malas relaciones. Conociendo el carácter de su amigo Félix y su corpulencia, aprovecha que este va a los lavabos para provocar a Pedro T., que le agrede. Al defenderle de la agresión de Pedro T., Félix de causa lesiones al mismo. La provocación de una situación de legítima defensa de un tercero sirve a Bartolo para, instrumentalizando la actuación de Félix, conseguir que Pedro sufra lesiones. 2.3.4 El instrumento no actúa culpablemente, o su culpabilidad está disminuida. Podemos pensar en varios supuestos. A. Utilización de un inimputable. Puede tratarse de una persona que padezca una anomalía o alteración psíquica, una intoxicación plena, siempre que en estos casos dicho estado le impida comprender la ilicitud de su conducta o actuar conforme a esa comprensión, o puede utilizarse a un menor de 14 años. 2 y 22, Mariano V mantiene muy malas relaciones con Gabriel C., vecino suyo, y quiere vengarse de él. Sabiendo que su vecino Felipe Z. sufre una esquizofrenia paranoide, le convence para que deje el tratamiento y, además, refuerza el delirio de Felipe Z. sobre Gabriel C., con el que tampoco Felipe Z. tiene buenas relaciones. Cree que él está criticando constantemente y que es el causante de que otros vecinos no tengan trato con él. La antipatía de Felipe S. hacia Gabriel, apoyada por Mariano V., va creciendo hasta que un día le golpea produciéndole lesiones graves. 2 y 23, José K. convence a Jorge M., de 10 años de edad, para que entre por la ventana abierta de un domicilio de la urbanización de ambos y le alcance una cartera que se encuentra encima de la mesa en la que José sabe que hay una importante cantidad de dinero en metálico. B. Error de prohibición en el instrumento. 2 y 24, Juanpe convence a su vecino Pablo X. de que Alicia B. es la persona que ha cometido distintos robos en la urbanización, lo que es completamente falso. Creyendo a Juan, Pablo detiene violentamente a Alicia B. para ponerla a disposición de la autoridad, pues cree que puede hacerlo. Se discute si, en estos casos, el error de prohibición puede ser invencible o si hasta con que fuese vencible, postura que nos parece preferible. C. Coacción en el instrumento. 14.25. Óscar S. amenaza a Marcos L. con matar a su mujer si él mismo no mata a Marta M., lo que Marcos hace. 2.3.5. Los aparatos organizados de poder. Se trata de una construcción ideada por Roxy N. para poder castigar los crímenes nazis en la Segunda Guerra Mundial. Su idea básica es que en esta clase de delincuencia, la delincuencia de Estado, no solo es autor el que ilicita materialmente la conducta típica, sino también los superiores jerárquicos hasta la cúspide de la cadena de mando, los requisitos que fundamentarían el dominio del hecho en estos casos, más allá de la propia existencia de una organización o aparato de poder jerarquizado son. Primer dominio de la organización, no basta con ocupar cualquier puesto en la misma, pero tampoco es necesario ser el vértice. Basta con tener capacidad de mando, esto es, capacidad de impartir órdenes a los subordinados y, en este sentido, capacidad de dirigir la parte de la organización que esté sometida a esa persona. 29. Fungibilidad del ejecutor. El ejecutor debe ser fácilmente intercambia. BLE, esto es, la organización garantiza la existencia de una persona que cumplirá las órdenes, con independencia de quién sea en concreto. 3 grados de desvinculación del derecho de la organización. La organización debe actuar, como un todo, al margen del derecho. Ninguno de los requisitos está exento de discusión. De hecho, en nuestra doctrina se rechaza generalmente esta forma de autoría mediata, existiendo muy disuntas posturas respecto a la explicación que deba darse a la punición de la conducta del hombre de atrás, coautoría, inducción, cooperación necesaria, complicidad. 14.26. Esta figura se ha utilizado en casos como el de los tiradores del muro de Berlín, en el enjuiciamiento de los militares de las juntas argentinas o en el caso del expresidente peruano Fujimori. Nuestro Tribunal Supremo la ha admitido como posibilidad teórica aunque no ha llegado a aplicarla. Vea CCTC 17 de julio de 2008 sobre el atentado del 11 de marzo de 2004. 24. Delitos en los que no cabe autoría mediata. Como ya hemos visto, no cabe la autoría mediata en los delitos imprudentes, en los delitos especiales, en los que solo puede ser autor quien posee determinadas características o cualidades. No puede ser autor mediato quien no las posea. Se o esposaba la autoría mediata en los delitos de propia mano, pues en ellos el estampo valor de la conducta va absolutamente unido a su ejecución personal. Recordemos el ejemplo 14. 6. De abuso sexual. El desvalor de esta clase de conductas no puede predicarse de la que se realizase a través de un instrumento. 3. Coautoría.
3.1. Consideraciones generales. Estaremos ante un supuesto de coautoría cuando en la ejecución del delito intervenga más de un autor. El art. 28 CP recoge expresamente esta forma de autoría cuando se refiere a los que realizan conjuntamente el hecho. Art. 28, párrafo primero, segundo inciso. Es importante no confundir el concepto de coautoría con el de codelincuencia. Como ya vimos, estamos ante un supuesto de codelincuencia cuando en la comisión del delito intervienen varios sujetos, con independencia de la calificación jurídica que reciba su conducta. Así, puede haber un autor y varios partícipes, un partícipe y varios autores y varios partícipes, etc. Sin embargo, la coautoría se da cuando en la comisión del delito intervienen varios autores, esto es, hay dos o más autores, haya o no, además, partícipes. La codelincuencia es el concepto genérico y la coautoría el concepto específico. Todos los supuestos de coautoría son casos de codelincuencia, pero no todos los casos de codelincuencia lo son de coautoría. 14.27. Recordemos el ejemplo 14.2, donde Juan L. y José Luis F. cometen un delito de robo. Estaríamos ante un caso de coautoría. Juan L. y José Luis F. realizan el delito conjuntamente y, por tanto, también de codelincuencia. Pues habrían intervenido dos personas en el delito. Contrapongámoslo al ejemplo 14.3 donde Custodia N proporcionaba a Miguel H. la pistola con la que este mataba a Fermín V. Aquí estaríamos ante un supuesto de codelincuencia, pues tenemos un autor, Miguel H., y un partícipe, Custodia N., que, sin embargo, no sería coautoría, pues Miguel es autor y Custodia meramente particine. 3.2. Elementos. Para que exista coautoría es necesario que varias personas se han puesto de acuerdo para realizar el hecho, para cometer el delito realice cada una de ellas algún elemento del tipo, realicen actos ejecutivos. PCA. Que se trata de una cuestión tremendamente discutida. Aquí partimos de la si cada uno de los coautores realiza elementos típicos puede base de que solo si cada de realización conjunta del hecho, típico, coma. ¿Qué es lo que exige Ñues? Otro legislador para estar ante supuestos de coautoría. Por supuesto, los actos típicos pueden realizarse a través de un instrumento, de modo que existen los nautores mediatos. Se trata de supuestos en que una parte del delito la ejecuta directamente un coautor y la otra parte la ejecuta otro coautor utilizando a otra persona como instrumento. Si se acepta que se puede realizar el hecho, típico, conjuntamente cuando uno de los intervinientes no lleva a cabo actos ejecutivos, ni directamente, ni a través de otro al que utiliza como instrumento, será imposible distinguir la coautoría de otros supuestos de codelincuencia según el planteamiento del legislador español, pues o realizar el hecho significa ejecutarlo, y parece claro que solo ejecuta el hecho el que lleva a cabo actos ejecutivos, o siempre que más de una persona interviene en la ejecución del delito el mismo se realiza conjuntamente. Ello no impide que unas contribuciones puedan ser más importantes que otras, que así será. Desde la perspectiva del código, sin embargo, no resulta decisivo aquí si la contribución es esencial o inesencial, sino si el hecho se realiza conjuntamente, de forma que solo lo que sea realización conjunta dará lugar a coautoría, mientras que lo que no sea realización ciudadana junta, por muy importante o esencial que sea la aportación de una persona, deberá quedar a otras figuras de codelincuencia y, más concretamente, a las formas de participación. Y no parece que realización conjunta pueda ser otra cosa que ejecución del hecho típico, que realización del hecho típico como entendido en el caso de autoría inmediata individual, esto es, realización de actos ejecutivos, de actos típicos. No es esta, sin embargo, la postura dominante en la doctrina ni en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Veamos ya los elementos a que suele referirse doctrina y jurisprudencia para apreciar la coautoría. 3.2.1. Acuerdo de voluntades. En primer lugar, dado que se trata de la comisión conjunta del hecho, es necesario que las personas se hayan puesto de acuerdo para la comisión del delito, esto es, que exista un acuerdo de voluntades entre los coautores. El acuerdo puede ser expreso o tácito y también puede ser anterior a la ejecución del delito o simultáneo a la comisión del mismo. 3.2.2. Realización de actos típicos, el problema del dominio funcional del hecho. Tal y como hemos señalado, habrá coautoría cuando cada uno de los coautores realice actos ejecutivos, actos típicos. Ahora bien, como ya hemos indicado, se plantea el problema de si podrá haber coautoría en supuestos en que uno de los coautores no realice actos típicos, pero, si ello es posible, comparta el dominio del hecho. Incluso, contestando afirmativamente a la cuestión anterior, lo que no está nada claro para la doctrina. Aunque sí, sin embargo, para la jurisprudencia, que lo admite sin mayores problemas todavía quedaría un paso más, definir en qué supuesto se puede tener el dominio del hecho pese a no realizar actos típicos en los casos de coautoría. El problema de los actos preparatorios. Para Belcel era posible tener el dominio del hecho aunque se realizase un acto meramente preparatorio, de forma que habría coautoría cuando el sujeto era coportador de la resolución delictiva. Frente a esta postura, Roxy N. señala que no excusaba al tener el dominio del hecho realizando meramente actos preparatorios, pues, por muy importante que sea el acto preparatorio, llegará un momento en que termina la aportación y será otro el que tendrá que realizar los actos decisivos, de forma que será quien realmente puede decidir si se comete o no el delito, quien realmente tiene el dominio del hecho.
2 y 28, Pachi Z. Prepara una bomba que Antuve colocará en un sitio de terminado. La actuación de Pachi Z es muy importante, pues es el que prepara la bomba. Sin embargo, solo Antuve decide sobre la comisión del delito, dado que es quien decide si la bomba se coloca o no, dónde y cómo se hace, etc. Desde la perspectiva aquí esbozada no es posible tener el dominio del hecho con la realización de actos meramente preparatorios. El dominio del hecho es algo que solo puede darse en la fase ejecutiva, pues es entonces cuando se pone manifiesto ese dominio, en la configuración y realización del hecho. Dado que con la referencia al dominio del hecho no hacemos más que referirnos al dominio de la realización del hecho, tenemos que haber comenzado su ejecución para poder hablar, en sentido estricto, de dominio del hecho. Y precisamente, esta concepción, que va más allá de un dominio negativo, incluyendo el aspecto positivo, de configuración concreta y determinada del hecho, es la que impide considerar actos ejecutivos a todo lo que no sean actos típicos, en el sentido de la teoría de la unidad natural de acción de FRANK, como se expuso en la lección 13. Pues el hecho es el hecho típico y, por tanto, su realización depende de la descripción que haya elegido el legislador. Realización del hecho típico solo puede ser su realización elementos elegidos por el legislador para configurarlo especifica los concretos elementos mente. Recordemos que en este curso concebimos el tipo como conjunto de elementos que fundamentan lo injusto específico de una figura delictiva, y estos elementos, claro está, son los que aparecen en la concreta descripción típica delictiva. Todo lo que no sean actos singularizados por el legislador en y para la descripción de lo injusto específico no son realización del hecho típico. Podrán ser imprescindibles para la comisión del delito, pero no son actos comisivos del delito, sino actos de participación en A para la comisión del delito. Ve el dominio funcional del hecho. La conclusión anterior, falta de dominio del hecho en la actuación que consiste en actos preparatorios, deja únicamente un grupo de casos, dado que si se realizan actos típicos se compartirá el dominio del hecho, para la polémica, los casos en que se realizan actos no típicos, no ejecutivos, por tanto, en el sentido algo ampliado en que los definimos en la lección 13, pero que tienen lugar de manera simultánea a la fase ejecutiva del delito. La aportación del coautor consistiría aquí en actos no típicos, no ejecutivos, pero realizados simultáneamente a los actos ejecutivos, son, por tanto, actos que se realizan durante la ejecución del delito, pero sin ser ellos mismos actos ejecutivos. 2 y 29, Marcos, Juan y Miguel han decidido atracar una sucursal de Bankia en Las Rosas. De acuerdo con su plan, Marcos y Juan entrarán en el recinto y Miguel permanecerá fuera, vigilando. En algunos de estos supuestos se habla de que puede darse un dominio funcional del hecho. Para que estemos ante el dominio funcional del hecho, será necesario que los actos que realiza el sujeto sean esenciales, según el plan delitivo, para la comisión del delito, de forma que sin su realización no se hubiese llevado a cabo el mismo. Si, por el contrario, esa contribución es, según el concreto plan delictivo, inesencial para la realización del mismo, no habrá dominio funcional del hecho y la persona que la realiza no será coautor sino partícipe. El 2 y 30 recordemos el ejemplo anterior y supongamos que el hecho de que Miguel vigile se considera tan importante que, si no lo hace, Marcos y Juan cometerán el delito. Miguel tendría el dominio funcional del hecho. Doctrinalmente se sostiene, Ceresomir, que quien tiene el dominio funcional del hecho realiza el delito, conjuntamente, con los que realizan elementos del tipo. Considera Cereso que, en otro caso, la idea del dominio del hecho sería mental para explicar la autoría fan, mediata pero sería irrelevante en la coautoría, lo que, claro está, resultaría paradójico. Cereso considera que ello sería así al que se puede realizar la conducta típica y no tener el dominio del admitir hecho, que no compartimos. El que realiza el tipo tiene el dominio del postura hecho, porque pueda estar siendo instrumentalizado por otra persona mucho que también tiene el dominio del hecho. De esta forma, no se produce la paradoja que señala Cereso, pues también la idea del dominio del hecho manifestada en la realización de actos típicos es fundamental en la coautoría. En la jurisprudencia resulta fácil encontrar referencias al dominio funcional del hecho y, en definitiva, resulta fácil encontrar una concepción muy extensiva de la coautoría, pues no siempre se exigen, con claridad, los reahuisi mencionados y que permiten hablar de dominio funcional del hecho. Pese a todo, consideramos incorrecta esta postura, pues en nuestro Código Penal tenemos la figura del cooperador necesario, esto es, de la persona que coopera con una contribución sin la que el acto no se hubiese efectuado. Que, dado que además recibe la misma pena que el autor, debería evitar interpretaciones extensivas de la coautoría. 3.3. Coautoría y delitos imprudentes. En los delitos imprudentes, no solo resulta discutido el concepto de autor, sino que, precisamente, la necesidad de un acuerdo de voluntades para la existencia de coautoría ha provocado la discusión sobre si puede existir coautoría en los delitos imprudentes o no. Así, para un sector doctrinal, en el que nos alineamos, no se puede admitir la coautoría en los delitos imprudentes pues no puede darse un acuerdo de voluntades dirigido a la comisión del delito. Dado que en el delito imprudente el resultado no es buscado por el sujeto, no puede llegarse a un acuerdo de voluntades para producir el mismo y, por tanto, no podrá haber coautoría. Sin embargo, la opinión dominante en nuestro país sí admite la coautoría en los delitos imprudentes. Es cierto que no habrá un acuerdo de voluntades dirigido a la producción del resultado, pero es perfectamente posible
Argumentan que exista un acuerdo de voluntades para realizar una acción. Imprudente, una acción que no responda al cuidado objetivamente debido. Con ello es suficiente, según este sector doctrinal, para satisfacer el requisito del acuerdo de voluntades, así que cuando se sume la realización de la conducta típica imprudente habrá coautoría. El 2 y 31, Antonio y Pedro Z se dedican a la construcción de viviendas familiares, preocupados por los costes se ponen de acuerdo para utilizar menor cantidad de materiales de la necesaria confiando en que no ocurrirá nada. Sin embargo, una de las viviendas construidas se viene abajo causando la muerte de 2 personas. El Tribunal Supremo admite la coautoría en los delitos imprudentes, pero distinguiéndola, con razón, de lo que es la concurrencia de varias conductas imprudentes, sin acuerdo de voluntades. Estos casos, en los que varias acciones imprudentes confluyen en la producción del resultado, no son eunuestos de coautoría, sino que cada sujeto será autor de un delito imprudente. 4. El actuar en lugar de otro. 4.1. Consideraciones generales. Se trata de una figura contenida en el art. 31 CP. Como vimos en la lección 8, los delitos especiales son aquellos que solo pueden ser cometidos por determinadas personas, en las que conquieran determinadas cualidades o características. En estos delitos podría ocurrir que la persona que realiza la conducta típica en nombre o representación de otro no tuviese las cualidades necesarias para ser autor del delito, de forma que no se le podría castigar, mientras que la persona en cuyo nombre o representación ha actuado, que si ostenta esas cualidades o características, no ha realizado la conducta típica, de forma que también quedaría impune. 14.32. Olga retiene numerosas deudas y sabe que, tarde o temprano, va a perder los bienes que tiene. Para evitarlo encarga a Julio H., administrador de sus bienes, que los coloque fuera del alcance de sus acreedores. En el art. 257 CP se castiga al que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores, pero Olga R. no se ha alzado con los mismos, no ha realizado conducta alguna con sus bienes, y Julio H. no es el deudor, por lo que no se ha alzado ni con sus bienes, son de Olga R., ni en perjuicio de sus acreedores, son de Olga R. Si no existiese una cláusula como la del art. 31 CP, esta conducta debería quedar impune y, lo que resulta completamente desaconsejable. Para evitar la absurda impunidad que se produciría en los delitos espectrales propios se introdujo en Alemania, en los años 60, la figura del acetuar en lugar de otro. En 1983 se introdujo en España una regulación para dar solución a estos problemas y, con diversas modificaciones, se ha llegado a la situación actual en que se encuentra regulada en el art. 31 CP. 4.2 Fundamento. Entre las diversas explicaciones ofrecidas para legitimar la existencia 4. de esta figura, que supone una ampliación de la autoría, podemos referirnos a las dos siguientes. 4.2.1. Representación y teoría de la disociación. Según un sector doctrinal, el fundamento de esta cláusula extensione de la autoría se encontraba en la representación. La persona que realizaba materialmente la conducta lo hacía representando a la persona física o jurídica, en cuyo favor se actuaba, de ahí que se aceptase la teoría de la disociación. Unos elementos típicos, la actuación, se daban en una persona y otros, las cualidades necesarias para ser autor, se daban en otra persona, el representado. 4.2.2. Dominio social como criterio material. Se trata de una teoría formulada por Gracia Martín para superar los inconvenientes de la teoría de la disociación, con su fundamento civilista, la representación. Lo importante en estos supuestos no es la representación, sino que el sujeto que no tiene las cualidades de autoría accede materialmente a la posición del autor y, por tanto, tiene el dominio social sobre el bien jurídico, la posibilidad de lesionarlo, que tienen los autores en los delitos especiales. Si recordamos el ejemplo 2 y 32, no existe duda sobre que Julio H. tiene realmente la posibilidad de lesionar el patrimonio de los deudores de Olga R. Exactamente igual que si fuese esta misma, razón por la que debe responder si realiza la conducta para la que no está cualificado, alzamiento de bienes. El vigente Código Penal no se basa en la idea de representación, pues admite que se actúe no solo como administrador de hecho o derecho o en representación legal o voluntaria de una persona física o jurídica, sino también en nombre de otro, que puede ser tanto una persona física como jurídica, sin exigiría una representación. Conceptos clave. Codelincuencia, autor, partícipe, encubridor, inductor, cooperador necesario, teoría restringida u objetivo formal, teoría extensiva, teoría subjetiva, concepto finalista de autor, autor directo, autor inmediato, coautoría, autor mediato, persona de atrás, instrumento, persona adelante, autor detrás del autor, actuar en lugar de otro, teoría de la disociación, dominio social. Ejercicios de autoevaluación. 1. ¿Qué sistemas existen para regular la intervención de varios sujetos en un delito? ¿Cuál es el adoptado por el vigente Código Penal Español 2? ¿Qué clases de autoría establece nuestro vigente Código Penal? Ponga un ejemplo de cada una. 3. ¿Qué formas de participación regula el vigente Código Penal? Ponga un ejemplo de cada una. 4. ¿En qué consiste la coautoría? 3. ¿Puede existir un instrumento que tenga el dominio del hecho? Podríamos hablar de autoría mediata en estos casos. B. ¿Qué requisitos se exigen para el dominio funcional del hecho? 7. ¿Es posible la coautoría en los delitos imprudentes? ¿Por qué? 6. Si el administrador de una persona realiza un delito que necesita de cualidades que él no tiene, pero si su administrado puede ser castigado por la comisión del delito. En su caso, ¿a través de qué figura?
3. Describa la estructura de la autoría mediata y ponga ejemplos de 2 grupos de casos que se resuelvan acudiendo a la misma. 10. Es necesario realizar actos ejecutivos para ser coautor. ¿Por qué?